con nuestro estudio en Filipenses, donde hemos visto cómo vivir esa vida cristiana, cómo vivir en gozo. No importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo, poder confiar, depender en el Señor. Y hoy vamos a continuar exactamente eso. Pablo nos va a estar hablando de esa vida como cristiano. Y quiero comenzar con un pequeño cuento, una pequeña historia de mi vida. Cuando pequeño, hace ya un tiempito atrás, ah, tenía más o menos la edad como Jacobo, no muy grande, pero tampoco no muy chiquito. Estaba en un campamento de verano. Y fue en ese campamento de verano donde aprendí a nadar. Hasta ese tiempo yo le tenía miedo al agua, le tenía miedo a la piscina. Sin embargo, ahí fue que aprendí a nadar y desde el principio era bien rápido nadando. Podía ir de un lado al otro bien rápido. Lo que sucede es que yo nunca aprendí cómo respirar mientras nadaba. ¿Entienden? Uno sacar la cabeza mientras está nadando y eso era lo que me hacía rápido. El líder que estaba a cargo de mi grupo vio eso y me preguntó, ¿por qué tú no compites en las carreras que tenemos siempre al final del campamento y compites con los demás grupos, los demás estudiantes? Y yo lo pensé, porque como saben, tenía miedo todavía del agua, pero pude ver que podía ir a un lado al otro, aguantando la respiración, y que eso me hacía rápido. Por lo tanto, me propuse hacerlo. Llegó el día de la competencia, sonó la campana, brinqué en el agua como una bala. Iba constante, nadando rápido, sin mirar atrás, pendiente en ese otro lado que estaba. Llegué a ese lado, viré, venía de regreso, pero entonces empecé a pensar en que ya casi estoy ahí, pero también que tenía que aguantar la respiración. Eso me puso ansioso. Entonces me hacía falta más aire, estaba por explotar, pero yo decía, puedes llegar, puedes llegar. La meta la podía ver. Lo que yo quería era ese premio, llegar al otro lado, para que entonces pudiera recibir una cinta y que toda mi familia y mis compañeros que estaban allí celebraran conmigo. Y eso era lo que estaba en mi mente. Seguía, continuaba, veía ya que estaba llegando pronto y al llegar me estiré hasta que pude tocar entonces al otro lado. Salí rápido y miré atrás. Podía ver entonces que muchos de mis compañeros todavía estaban detrás de mí. Y aunque llegué segundo, no llegué primero, pero llegué segundo, toda mi familia estaba gritando, todos contentos. Todos mis amigos estaban celebrando conmigo, pude pasar al frente, me dieron la cinta, recibí ese premio. Yo estaba contento, orgulloso de lo que había hecho. Y en cierta manera podemos describir así nuestro caminar cristiano, ese peregrinaje en el que estamos todos como cristianos. Y por eso es que Pablo muchas veces, como hace en esta epístola y en otras, describe este caminar, describe ese peregrinaje como una competencia, como una carrera. Mira cómo él dice en 1 Corintios 9, 25 al 27. Él dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vemos cómo él describe ese vivir como una carrera. Y eso, similarmente, vamos a ver hoy. Vayan conmigo al pasaje de hoy. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Filipenses 3, 12 al 16. Pablo nos dice ahora en la palabra del Señor,
No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oremos. Padre Todopoderoso y Celestial, Rey de Reyes, como cantamos. Padre, de ti necesitamos cada día. Y es ahora en tu palabra que podemos aprender más sobre ti, que podemos ver más sobre nosotros, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Como tu palabra es la que nos nutre, como en tu palabra podemos crecer cada día más. Yo te pido, Padre, que tú abras nuestras mentes, nos des oídos para oír, Señor, que podamos escuchar y entender tu palabra, que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nosotros. Aquellos que no son tuyos, Señor, que puedan entender y ser transformados a través de tu verdad, aquellos que te pertenecen a ti, Señor, que puedan entonces estar en una más íntima comunión contigo. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si se recuerda, la semana pasada, Pablo nos mostró y le estaba comunicando a la iglesia de quién era él, de sus logros. Y él ahora entonces les habla de quién es él en Cristo. Él les mostró cómo ese amor por él, de seguirla a él, lo llegó a que por Cristo todo lo que él era lo ha perdido y lo considera como basura a fin de ganar a él y ser hallado en él. O sea, él nos estaba diciendo que no importa lo que él era, lo que él haya hecho y ganado en Cristo, él es ahora una persona nueva, una criatura de Dios. Y su enfoque ahora es en ser más como él. Así Pablo les recuerda a ellos que la justificación no es el final de la carrera, sino que es el principio. Además, él no quiere que ellos piensen que él ha llegado ya a la perfección. La perfección, como él nos muestra, la perfección del cristiano, es un peregrinaje que es de por vida. Él entonces nos da tres características de cómo proseguir en esta carrera, en este caminar. Y nos dice primero que es perseverando en crecimiento espiritual, versículos 12. Es permaneciendo enfocados en ese premio, versículos 13 al 14. Y es en la dependencia, la guía en Dios, versículos 15 al 16. Si te recuerdas también, Pablo ya nos había explicado, y vimos semanas atrás, que él nos dijo, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Dijimos que esto es trabajar en ese crecimiento, en nuestra madurez espiritual, que no es que tenemos que preocuparnos en que vamos a perder la salvación o que tenemos que hacer algo para ganar la salvación, sino que porque somos pecadores necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y que esto es lo que los teólogos llaman la salvación presente. Por lo tanto, cuando Pablo les dice y nos dijo a nosotros, ocúpense en su salvación, se está refiriendo a ese esfuerzo personal de conocer más de Dios, de obedecerle, y más que todo alejarnos del pecado. Por eso ahora él empatiza con ellos. Él está diciendo que él está con ellos en esa carrera. Él les muestra cómo él, como todo cristiano, prosigue ocupándose en su salvación,
perseverando en su crecimiento espiritual. Él les dice, no es que yo ya haya alcanzado o llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Entiendes? Si había alguien en esos tiempos que podías decir que había llegado a la perfección, era Pablo. Él era, como ustedes saben, el fariseo de fariseos, el legalista de legalistas en su religión. Lo vimos la semana pasada, que él habló de sus logros, habló de su posición como judío. Otra vez él les dijo específicamente que considera todo eso como basura a fin de ganar a él y ser hallado en él. Pero además, en esos momentos, ya él llevaba 30 años desde su encuentro con Jesús. Él había servido fiel, él había sacrificado todo para la causa de Cristo. Él podía decir también, ya he llegado, ya he completado lo que se me ha llamado a hacer. Pero recuerda que él también dijo que conocerlo a él, el perder el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Él muestra que él sabe que no está cerca de la perfección, sino que eso solo es nuestra resurrección, cuando seremos glorificados, cuando estemos con él. Y todo cristiano debe de entender eso, vivir así. Reconocer que mientras más conocemos a nuestro Salvador, más cuenta nos damos de lo mucho que nos falta para ser como Él, de lo lejos que estamos, pero a la misma vez de querer entonces cada día trabajar para ser más como Él. Por eso lo que Pablo nos muestra es ese enfoque, el profundo deseo de llegar a esa meta. La palabra alcanzar que él usa es haber llegado a algo y agarrarlo firmemente. Ese agarrar de la meta, no queriéndolo dejar ir porque sabemos el valor de lo que tiene. Él dice que esa meta es la perfección del cristiano. Y fíjense que de la manera que él lo dice, lo vemos y podemos ver que es un proceso, que es algo a lo que algún día llegaremos. Todos estamos lejos de la perfección. Todos necesitamos ser rescatados y restaurados. Este es entonces ese cambio progresivo que hemos estado hablando, que es necesario en todo creyente de lo malo, de lo corrupto, a poco ser restaurados, llevados a esa perfección futura. Pablo dice que él mismo prosigue, que él no ha llegado a ese completamiento. Y la razón por la cual él está explicando tanto esto es porque en esos tiempos habían falsos maestros que decían ellos ya haber llegado a la perfección, que decían que por sus obras, que por los sacrificios que ellos hacían, que ellos ya habían podido llegar a no pecar más, a la perfección, como nos mostró Cristo. Pablo por eso los corrige, Pablo les explica lo que es el crecimiento espiritual y él mismo se usa como ejemplo. Él mismo empatiza con ellos y les habla como esa unidad que debemos de tener en unos a otros, mostrarnos con el mismo ejemplo nuestro en nuestro vivir. Por ejemplo, cuando aconsejo yo a alguien, muchas veces uso mi vida, mi ejemplo, lo que yo he aprendido, lo que Cristo ha hecho en mí, las consecuencias que he tenido que enfrentar, los cambios que he tenido que hacer, los resultados, pero más que nada lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que Pablo les dice, sigo adelante, o sea, perseverando, él sigue moviéndose hacia la meta. Y otra vez él lo explica como en un maratón, como en una carrera. Lo podemos imaginar, lo podemos ver en la mente, él corriendo en un paso firme, respirando constantemente, enfocados en esa meta, enfocados en el final sin mirar atrás. Es alguien que es persistente, es como estudiante que estudia y trabaja años tras años, meses tras meses,
pensando en su diploma, pensando en la graduación. Pablo nos dice entonces que él dice esto, que es porque es a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también él fue alcanzado por Cristo Jesús. Él así nos muestra que ese es el premio, lo que Cristo hizo. Fíjense que no lo muestra como que lo que él hizo fue algo instantáneo, sino que dice que fue para lo cual también él fue alcanzado. Eso expresa un trabajo. Eso expresa lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que él sacrificó, su vida, su muerte, su resurrección. Y esta es la razón por la cual todo cristiano fue escogido, transformado. Efesios 1, 4 y 6 lo muestra así. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todos los que han sido salvos es para que algún día lleguen a ser como Cristo. Y eso es para la gloria de Dios. Entiende, como creyentes tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que meditar en eso, que estamos en un peregrinaje, que estamos en el mundo, pero que ya no somos del mundo. Y que esta es la voluntad de Dios, que cuando Él nos justificó es para así llegar a ser perfectos como Cristo, pero que eso no es ahora, no es instantáneo, sino que es un proceso de por vida. Mira la oración de Jesús y cómo Él explica eso en la oración. Lo vemos en Juan 17, 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que Pablo habla. Lo que Pablo nos muestra, la santificación del cristiano en la verdad. Pablo entonces, para enfatizar la importancia de esto, le repite a sus hermanos, y así es como lo dice, los hermanos en la iglesia, su familia espiritual, que él no ha llegado a esa meta. Él les explica que él prosigue y les dice que ellos deben de permanecer enfocados en ese premio. Él lo dice ahora, se dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo simplemente le dice a sus hermanos, no se preocupen tanto por el pasado. El pasado es importante para aprender de él, pero no podemos estar atancados en ese pasado. No podemos estar pensando en lo que éramos o no éramos, en lo que teníamos o no teníamos, en lo que hicimos o no hicimos. Tenemos que vivir el hoy en quienes somos en Cristo, en lo que tenemos y hacemos en Él. Por eso dice lo que queda atrás, como algo que se quedó, algo que está ya en el pasado, que es del mundo y para el mundo. Para mí, cuando Él dice, pero una cosa hago, es mostrando lo que es importante, es mostrando lo imprescindible, que es enfocarnos en lo que está adelante, con la esperanza de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Entiende? Una vez somos llamados, nuestra prioridad, lo imprescindible es crecer y vivir en y para Cristo. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
Cristiano, nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de Dios. Tiene que estar en ser más como Cristo. Eso significa no estar atados en el pasado, no estar esclavizado otra vez en las pasiones pecaminosas de antes, no volver a esos ídolos que teníamos antes del dinero, de vicios. Eso significa que tus fracasos, pero también tus logros no te definen. Lo que te define es quién tú eres ahora en Cristo. Eres hijo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, vives ahora para orarle y qué mejor manera de honrarle a Él que cada día ser más como su Hijo amado, que imitarle a Él en todo lo que tú hagas. Eso es lo que explica, porque a veces vemos muchos que han sido exitosos según el mundo, dejan todo eso. Muchos que han sido o eran médicos, abogados, dejan eso, dejan a veces sus riquezas para la obra. O sea, han dejado atrás lo que eran para que, como dijo Pablo, lo consideran como basura a fin de ganar a Él y ser hallado en Él. Pero también ten cuidado con ser prisionero del pasado, de cosas como tu culpa, como lo que sucedió antes o lo que debiste de haber hecho. Entiende, la culpa es necesaria para recibir convicción. Es lo que el Espíritu usa para mostrarnos que tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que enfrentar consecuencias. Pero tenemos que tener cuidado porque si no, el enemigo lo puede usar también para paralizarnos y alejarnos de Dios. Recuerda que en la cruz Cristo venció el pecado y que por eso ahora como cristianos somos libres. Que ahora podemos batallar con la tentación, tenemos que destruir y sacar de nuestras vidas esas cosas que nos atrapan, esas cosas que nos paralizan y nos alejan de Dios. Siempre recordar que si hemos confesado, que si nos hemos arrepentido y enfrentado las consecuencias, en Cristo somos perdonados, que Él llevó nuestra culpa en la cruz y que Dios echó al fondo del mar nuestros pecados. Por eso cuando el enemigo te recuerde de tus pecados, de tu vida pasada, recuérdale tú a él lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que Pablo puede decir que vivamos extendiéndonos a lo que está delante. O sea, prosiguiendo hacia esa meta. Ese es el esfuerzo, el trabajo a la santidad. Podemos imaginarnos otra vez aquí un corredor extendiéndose, queriendo llegar ya a ese final. Lo hemos visto en las carreras, en las Olimpiadas, que vienen tan rápido que a veces hasta se caen y siguen corriendo, porque se esfuerzan lo más que pueden, extendiéndose a llegar a la meta. Así tenemos que hacer, sabiendo que la recompensa para el cristiano es vivir en Cristo y como Cristo. Recuerda, este es el premio, como vimos hace poco, que seamos santos y sin mancha delante de Él para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es igual que Él les dice a otras iglesias, como en Efesios, Él le dice a los cristianos que el premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo el cristiano ha sido llamado, y de todos los llamados, ese es el llamado supremo. El llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está hablando aquí de la iniciativa, la gracia que Dios derramó, que nos llevó a la salvación, que no fue por obra, sino que fue por su sacrificio. Según de Timoteo 1, 9 al 10, nos ayuda a entender esto. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Este llamado, como ya vimos, como sabemos, viene con una gran responsabilidad.
nuestro deber y esfuerzo en ser como Cristo, en ser santos, separados para Dios, en vivir esas vidas que muestren que le pertenecemos. Dios le dijo a su pueblo en Levíticos 20, 7 al 8, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santificó. Aquí es que vemos la diferencia entre meta y premio, aunque son lo mismo. La meta es el esfuerzo nuestro. El premio es lo que recibimos por la gracia de Dios. Por eso, como vimos hace poco, aunque Dios es quien dirige y está en completo control de nuestro crecimiento espiritual, depende y se espera de cada cristiano que trabaje con la guía del Espíritu en su crecimiento, en su madurez. Nos esforzamos a llegar hacia la meta, pero es por la gracia de Dios que podemos recibir el premio. ¿Entiende, cristiano? Si tú en realidad entiendes y ves la santidad de Dios, si tú sabes y entiendes su pureza, pero también tu pecaminosidad, entonces tu mayor propósito, la meta tiene que ser esa madurez espiritual. Cada día ser más como Cristo, porque este es también el premio por la gracia de Dios. Por eso tenemos que enfocarnos solo en esto, en conocer más de Dios, para así alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, de servir e imitar a Cristo. Eso es negarnos a nosotros mismos, es tomar la cruz cada mañana y seguirle a Él. El resultado es que mientras más conocemos a Dios, más queremos adorarle, más queremos obedecer, más podemos entonces confiar y depender en Él como debemos. Y así es que Pablo termina su exhortación. Hacer exactamente esto. Él dice que todos como cristianos tenemos que pensar así, tenemos que proseguir en nuestro caminar dependiendo en la guía de Dios. Él dice ahora, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos sido alcanzados. Cuidado aquí, porque cuando oímos la palabra perfecto, se está refiriendo ahora al proceso, a los que están en ese proceso, en su crecimiento. Es ese crecimiento que varía, es ese crecimiento que Dios causó. Es como Pablo dice en Efesios 4:13, cuando lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una persona madura espiritualmente se refleja en esa dependencia que tiene de Dios. Es una persona que se ha arrepentido, es una persona que han habido cambios en ella. Es una persona que continúa cambiando y continúa trabajando en llegar a esos cambios. Pablo ya nos los dijo, nos mostró lo que es un cristiano maduro. Filipenses 2:15, cuando él dijo que es ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Recuerda que ser irreprensible no es vivir sin pecado. Ser irreprensible es que cuando pecamos nos arrepentimos. Nos duele el que hemos ofendido a Dios, nos duele el que hemos ofendido, heridos a otros. Nos duele porque lo que queremos es honrarle. Por eso una persona madura, perfecta, como dice Pablo, es una que conoce a Dios y es una que depende en Él. Por lo tanto, la actitud, el sentir, el querer que debemos tener, como dice Pablo, es eso mismo. Él dice, si la actitud de la persona es distinta, eso también nos va a revelar Dios. Es querer ser como Él y que trabajar en eso sea nuestra prioridad. No podemos pensar que porque hemos llegado a cierto punto de madurez, ya podemos parar. Ay, ya yo me he leído la Biblia de principio a final. Yo vengo todos los domingos.
Ya yo aprendí lo suficiente, voy a tomar unas vacaciones. La persona madura reconoce su pecaminosidad y reconoce la dependencia que tiene de Dios, reconoce lo lejos que está de ser como Cristo y tiene el enfoque para continuar en ese crecimiento. Entiende, la actitud del cristiano debe ser un estilo de vida esforzándose con la guía de Dios a hacer lo correcto. Recordando, como dijo Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Es confiar que Dios está en completo control de nuestro crecimiento espiritual y que es ser quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena intención. Filipenses 2:13. La intención de Dios siempre ha sido que seamos como su Hijo amado. Por eso Él nos da su palabra. Por eso Él nos ha dado su espíritu para Él mismo vivir en nosotros y guiarnos. Por eso nuestra actitud debe ser enfocarnos y no desmayar. El quietismo, que es el no hacer nada, o el vivir en autojustificación, que es activismo, el legalismo, ambos de esos extremos son pecados. Lo que tenemos es que vivir, actuar de la manera en que hemos sido llamados. Y por eso es que Pablo dice, si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Porque Pablo reconoce que por nosotros mismos, si lo dejamos nada más a nuestro esfuerzo, vamos a fracasar. Nuevamente Pablo mismo se usa a él como ejemplo. Y lo ha hecho otras veces. Como cuando dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Él sabe que es Dios a través de su palabra, con la convicción de su espíritu, que nos muestra el correcto sentir, que nos muestra cuando ese sentir está en el mundo. Tenemos que cambiar. Hermano, yo entiendo esto y yo sé que no es fácil. Que el mundo nos atrapa, que el mundo nos enreda. ¿Cuántas veces no he caído en pensar que yo puedo hacerlo por mis fuerzas, por lo que yo sé? ¿Cuántas veces no caigo en el temor del mundo y me pongo ansioso? Tengo que buscar de Dios. ¿Cuántas veces no dejo que la culpa, el descontento me distraiga? Porque al enemigo le encanta hacer eso, para distraernos de lo que debemos estar haciendo, de servir, de amar a Dios, de crecer en Él. Es entonces durante mi trabajo en los medios de gracia que Dios me muestra esa mala actitud. Ese sentir me guía, me corrige en el camino correcto y me recuerda entonces la esperanza que tengo de mi restauración. Me recuerda del premio, de la meta para continuar perseverando, enfocados en esa meta. Eso es santificación. Un vivir en corrección, cambiando y dejando atrás el viejo hombre. Dios quiere una relación con nosotros, pero recuerda, Él es santo, nosotros somos pecadores. Por eso tenemos que consagrarnos para Él. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Hebreos 2:10-11 lo muestra. Dice que porque convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué precioso es oír eso, ¿verdad? Que Cristo, conociendo exactamente quiénes somos, nos ama como sus hermanos. No se avergüenza de que somos sus hermanos. Pablo nos dice, nos muestra que como fuimos transformados en Cristo, tenemos que continuar entonces según esa misma norma en la que hemos sido alcanzados. Esa es la manera de hacerlo.
O sea, perseverando, siendo obedientes en el camino que Él nos puso, en lo que el Espíritu nos ha mostrado, es continuar viviendo de esa misma manera que hemos sido guiados, esa misma manera cuando recibimos convicción, es lo que hemos llegado a hacer en Él y es entonces en lo que tenemos que esforzarnos. Es interesante ver aquí que la palabra norma es lo que significa regla, la palabra canon, que es también lo que usamos para la palabra Biblia. Por eso Pablo se refiere otra vez a lo que es revelado por el Señor, a sus mandatos de qué hacer como cristianos, lo que sabemos que Cristo hizo perfectamente, imitamos ahora como Él lo hizo, como Él nos modeló. ¿Entiende? Y esto es bien importante. Cuando Cristo es nuestra prioridad, cuando le imitamos a Él, cuando le conocemos íntimamente, nuestro amor por Él va a ser más fuerte que nuestro amor al pecado. Solo así podremos vencer el agarre al mundo, al agarre por ser como Él, sabiendo que fue porque Él nos agarró primero. Voy a repetir eso porque es importante. Cuando Cristo es nuestra prioridad, cuando nuestro interés y esfuerzo es imitarlo a Él, ser como Él, nuestro amor por el pecado, perdón, nuestro amor por Él va a ser más fuerte que nuestro amor por el pecado. Y solo así vamos a poder vencer el agarre del mundo, al agarre por ser como Él, sabiendo que fue porque Él nos agarró primero con su amor. Por eso, iglesia, hermano, si tú crees que ya has llegado al completamiento, si tú crees que tienes completo control del pecado, si tú crees que ya tú sabes lo suficiente, si crees que no necesitas los medios de gracia, más importante, si tú crees que tú eres tan piadoso que no necesitas rendición de cuenta, cuidado. Ten mucho cuidado porque eso es el enemigo confundiéndote, distrayéndote y queriendo que vayas en el camino incorrecto. Es él usando tu orgullo para cegarte. Tú más que nadie, necesitas los medios de gracia. Necesitas un hermano, una hermana que te muestre la verdad. Necesitas humillarse, necesitas rendición de cuentas. No dejes atraparte en las mentiras del mundo. Cristiano, por la gracia de Dios, tú has sido salvo, elegido, separado para Él. Pero cuando, como vimos, cuando fuiste justificado, Dios no restauró todo por completo en ese momento. Es su voluntad que permanezcas en este mundo por un tiempo. Es su voluntad que permanezcas trabajando, purificándote, que seas entonces su instrumento para la expansión de su reino. Es entonces poco a poco que Él te está purificando hasta que llegue ese día final. Estás siendo santificado, cambiado a la imagen de Cristo. Y por eso debes de querer aprender más de Él, servirle a Él. Tu más profundo deseo debe ser eso. El verdadero Hijo de Dios quiere crecer en santidad y prosigue rechazando el mundo enfocado en esa meta que hemos hablado. Y aquí es que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que te está distrayendo en tu madurez espiritual? ¿Qué es lo que se opone a tu crecimiento en Cristo? ¿Qué cambios son necesarios para ser más como Él? ¿Es un vicio? ¿Son malas compañías? Es la culpa que te paraliza, es el orgullo que te está cegando, es el mundo que te atrapa y te está llamando cada día a lo incorrecto. Pero más que nada, piensa, ¿estás confiando en la gracia de Dios? ¿Dependiendo y buscando de Él? Por eso es que Charles Spurgeon dijo que los santos pueden perseverar en santidad porque Dios persevera en su gracia. Cristo venció el pecado y ahora tú puedes batallar con la tentación.
Dios te ha dado un nuevo corazón que le ama, que quiere servir, que quiere sacrificarse. En Él tú puedes estar en el camino a la santidad, a cada día ser más como Cristo. Busca de Él, sé sensitivo a su espíritu, confía, depende en su gracia. Por eso, creyente, persevera sabiendo que ahora puedes con la guía de Dios, saturándote de su palabra. Mantente enfocado en ese premio que es tu glorificación. No mires atrás. Tu fracaso, tus logros, eso está atrás. Eso no te define. Vive y esfuérzate teniendo la garantía de que pronto serás restaurado. Lo más importante, asegúrate de ser más como Cristo. Que este sea siempre tu mayor anhelo. Finalmente, no cristiano, todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado corrompió eso. El pecado dañó eso, esa imagen. Por eso fuimos separados de Dios. Porque somos pecadores y no podemos estar con el Dios santo. La única manera de llegar ahí es siendo transformados ahora a la imagen y semejanza de Cristo. Pero para eso tienes que permanecer y buscar en Él. Tienes que estar unido a Él. Tienes que arrepentirte, dejar atrás el mundo, dejar atrás tu pecado. Tienes que someterte a Dios, confesar y confiar solo en Él. Porque así es que Dios se va a transformar. Así es que vas a ser parte de la familia espiritual, creciendo todos juntos en santidad, hasta ese día en que podamos entrar en su presencia para siempre. Amén. ¿Qué tal si tomamos unos minutos para meditar en esto? Pensar en nuestra vida cristiana, meditar en esa comunión que tenemos con Dios, en lo que necesitamos hacer, en qué nos está distrayendo de esa vida en la que debemos estar, lo que debemos hacer. Y después de ese tiempo de meditación, yo cierro con una oración.